Es momento de proceder a la inauguración del acto. Para ello tiene la palabra Carlos Bistuer, presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Huesca, CEOs de Pyme Huesca. Hola, buenos días a todos, autoridades, representantes empresariales, representantes sindicales, empresarios, señoras, señores, amigos todos. Bienvenidos a la 11ª ya edición de los Premios Empresa de Huesca, que un año más presentamos, desde luego, con la colaboración imprescindible del Instituto Aragonés de Fomento. Y quiero desde aquí decir que para mí el Instituto Aragonés de Fomento es una herramienta básica y eficaz de colaboración público-privada. Lo viene demostrando a lo largo del tiempo y quiero reconocer desde el mundo del empresariado su esfuerzo y su buen hacer. Un saludo muy especial a los representantes de Bodega Inate, de Ecover de Arquitectura, Fontanería, en mi caso, Fontanería Manolo Rodríguez, Metalogenia, Recambiofacil.com y Sonea, Ingeniería y Medio Ambiente. Son ellos, con su buen hacer y con sus méritos, los que dan valor a este premio, y no al revés. De igual forma, mi más cordial bienvenida a César Alierta. A César Alierta, del que conozco y agradezco el esfuerzo que ha hecho por estar hoy aquí presente. Y todos ustedes comprenderán el empeño que teníamos en que fuera así en cuanto oigan su intervención y sabrán el porqué. Bien, algo ha cambiado en las circunstancias que rodean este encuentro. En el terreno económico se han confirmado los datos que apuntaban hacia la senda de la recuperación hace ya casi 3 años. El crecimiento económico, la evolución de las cifras de paro, el saldo de la actividad exportadora, los precios, el nivel de precios energéticos, los tipos de interés de referencia y todo ello en un entorno no inflacionista han hecho de este último año un ejercicio que ha colaborado, yo creo que de forma intensa, a mejorar unos indicadores que en el fondo de la crisis eran realmente de extrema dificultad para nuestra economía y, por lo tanto, para nuestra sociedad. Evidentemente, no todo está hecho, ni mucho menos. Se mantiene un amplio sector de población en paro y hay un porcentaje importante todavía de empresas que no logran abandonar la zona de pérdidas. Es necesario seguir trabajando de forma intensa, para que estas dos circunstancias que ahogan nuestra capacidad de generación de desarrollo económico y de progreso social se vean superadas. Nuestra provincia ha respondido a estas líneas de evolución. En estos momentos, e insisto, reconociendo las dificultades que todavía nos condicionan, podemos decir que Huesca mejora los resultados medios de Aragón, de la misma manera que nuestra comunidad mejora los resultados medios de España. En cualquier caso, los principales problemas que venimos señalando no han desaparecido, ni parece que vayan camino de hacerlo, que es lo más preocupante. Los procesos de educación y de formación no colaboran en facilitar el descenso de las cifras de paro. Las cuentas públicas acumulan unos déficits que le dan un ritmo a la evolución de la deuda insostenible directamente. Y el entorno legal y fiscal dificulta el crecimiento de nuestras empresas, impidiendo disponer de una amplia red de medianas empresas que constituyan, como en cualquier mercado desarrollado, el soporte de una realidad empresarial y económica con proyección. Ahí está la clave, ahí tenemos que trabajar, en el tamaño de la empresa y en facilitar el crecimiento, no tanto de mediana a grande, sino el paso de pequeña a mediana. Esa es la red, ese es el punto. La mezcla de estos aspectos que he venido comentando, de los aspectos positivos y negativos, es lo que produce en el empresariado una cierta sensación que yo llamaría de fragilidad. Y esa sensación de fragilidad de la situación en la que estamos viviendo a menudo condiciona la toma de decisiones, fundamentalmente a medio y largo plazo. No es bueno que una sociedad y un entramado empresarial se maneje en la toma de decisiones exclusivamente a corto plazo. Es malo, es muy malo. Tenemos que despejar el panorama. En estas últimas fechas, además, asistimos a la aparición de un
de un no invitado, el Brexit. Bien, ahí está. Son desafíos importantes, a los que, y siento decirlo, nuestra realidad política no parece encontrar vías de solución. Hay que confiar en que este año 2016, que finalmente se está convirtiendo en un año de transición, desemboque en el mejor escenario posible y no en uno que comprometa los grandes esfuerzos y sacrificios que todos, trabajadores y empresarios, hemos aplicado para superar las enormes dificultades pasadas. En fin, va a ser apasionante asistir y, en la medida de lo posible, contribuir de forma constructiva al desenlace de esta trama política y económica que supondrá, sin duda, un nuevo juego de equilibrios en nuestro país y sus correspondientes derivadas, la europea y la otra, no menos importante, autonómica. Quiero hacer constar que los esfuerzos que se están dedicando a la reestructuración de los organismos empresariales empiezan a tener resultados concretos. La realidad social y económica deja claro que estas organizaciones son imprescindibles. De la misma forma que resulta evidente que la vía del diálogo constructivo es la única que puede conducir a una representación sectorial y territorial que reúna las condiciones que plasman nuestro plan estratégico. Unidad, independencia, transparencia, solidaridad, eficacia y competitividad son exigencias que la sociedad nos impone con razón y a las que tenemos que responder con contundencia. A los premiados, agradecer el esfuerzo que tanto Bodega Enate como Metalogenia y Fontanería Manuel Rodríguez vienen desarrollando a lo largo de los años en terrenos como la negociación colectiva y otros aspectos de gran interés empresarial y social, además de interés trascendencia empresarial y social. Y a los otros premiados, pues indicarles que contamos con su colaboración a partir de hoy. Hacer empresa implica también otras responsabilidades. Así pues, animo a todas las empresas a participar de forma activa en sus asociaciones sectoriales. En un mundo global y de cambio rápido, permanecen los antiguos gremios como expresión del músculo empresarial. Es en este ámbito donde se invierte, donde se crea y reparte riqueza y empleo, y, en definitiva, donde se trabaja el progreso y el futuro. Somos las organizaciones gremiales las que dialogamos y pactamos con los sindicatos, las que indicamos y reivindicamos ante los poderes públicos, el lugar de encuentro de los empresarios con quienes comparten sus esfuerzos y anhelos, las que disponemos de herramientas de ayuda inmediata para quien las precise. Sin lugar a dudas, nuestra base, nuestra fuerza, está en las asociaciones sectoriales y sus proyecciones territoriales, que velan por el desarrollo de sus respectivos ámbitos de actuación, aunando y encauzando recursos públicos y privados de forma eficaz y efectiva. En definitiva, estructuras ligeras y contundentes enfocadas directamente a la defensa y puesta en valor de la actividad empresarial. Para terminar, decir que constituye para mí un honor, desde luego, y a la vez una enorme responsabilidad presidir la CEOS. La confederación que representa a toda esa energía, a toda esa capacidad de desarrollo social y económico, a todo ese empeño y voluntad de futuro y de progreso que implica el mero concepto de empresa y empresario. Empresas y empresarios como los que hoy vamos a homenajear aquí. Muchísimas gracias.